Hemos llegado con tu bendición, Señor, a este lugar y queremos alabarte, exaltarte con un corazón sincero. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a que este tiempo sea guardado y protegido por ti, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cómo están, hermanos? Con frío, no sean mentirosos, hace mucho frío. Ya, acá. ¿Ah? Ya, vamos a cantar al Señor en esta mañana, vamos a alabar con gozo al Señor. Tenemos cánticos, tenemos himnos para alabarle, así que vamos con los himnos. Vamos con los himnos. Dice el 176. Vamos a ir de poco sacándonos el frío, ya después vamos a terminar ahí con más ánimo. 176 años mi alma en vanidad vivió. 176.
Vamos a cantar el número 89 y nos vamos a saludar con un caluroso abrazo, ¿cierto? Con harto afecto. ¿Ah? Que le suene la espalda así de los brazos. Una biocracia gratis.
es un gozo poder verles, poder cantar al Señor. Amén. Y soltando las cuerdas, como es cierto, con este frío que se aprieta. Es un gozo tener visitas también esta mañana, es un placer para nosotros. Y también estamos ahí orando con nuestra hermana Marisela, ella está visitando la iglesia de las acacias. No está predicando, por si acaso. ¿Vieron una predicadora? No, es nuestra hermana exterior, así que está presentando el libro. Para que ella se puede llevar el libro y presentarlo a la iglesia. Que esperemos al Señor que le pueda ir bien y pueda también defender todos esos libritos que le sirven ahí para sus cristianos. Así que estemos orando por ella y por los demás hermanos, ¿cierto? Que todavía no vemos, que todavía esperamos que entren y vuelvan a la comunión. Sigamos orando, llamando, comunicándonos, ¿cierto? Invitando. El seguimiento es importante. Bien, vamos a nuestras clases de niños. Ya. ¿Usted sabe por qué yo la perdono a usted o no? ¿Ah? No le vamos a decir nada. Se lo voy a mandar al tiro, pero por WhatsApp. Ya, ahí eso lo hice con su qué. Dije, voy a descubrir al tiro cuántos no han colocado en silencio sus celulares. Ya, coloquen en silencio los celulares, ya les dije. Nada nos interrumpa. Ahí está, en el WhatsApp de la iglesia. Pueden prestárselo, ¿cierto? Su postulación me llegó un correo, ha ingresado con éxito. Vamos, subsidio de la luz. A ver, ¿dónde está el correo? Aquí sí. ¿Ah? Ahora sí, nada que ver la luz, nada, nos vamos a pedirle luz al Señor para que nos ayude a enseñar este mensaje, ¿cierto? Bien, como cada domingo, ¿cierto? Hace un par de domingos partimos con un tema súper interesante, ¿ah? Escatología, ¿cierto? Hemos dicho que la escatología es el estudio sobre los eventos futuros o eventos finales o eventos del porvenir, ¿cierto? Como quieran decirlo, ¿cierto? Los últimos días, ¿ah? Los últimos tiempos, como queramos señalarlo, pero tiene que ver, ¿cierto? Con todo lo que ocurre entre lo que ocurrió desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesús. Eso hemos estado viendo. ¿Y qué hemos visto a grandes rasgos? ¿Qué hemos visto, hermano? ¿Qué se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué se acuerdan de lo que hemos visto? Dijimos algo importante. Ya quedamos purificando mientras esperamos, ya, pero eso sí es parte de lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho como primer punto? Que Dios tiene un programa, ¿cierto? Dios tiene un programa divino. Eso es lo que hemos visto. Y tenemos que entender, como hemos dicho, que ese programa es especial, que está desde antes de la fundación del mundo, que ese programa, por lo que entendemos, ¿cierto? Para Israel es algo en particular, para nosotros como iglesia también es algo en particular. Hemos visto en estas 2 semanas que hemos estudiado el tema, que Dios tiene un programa divino. Ahora hay algo importante también. ¿Cuál es el centro, cierto, de todo este programa divino? ¿Dónde está? ¿Está en Israel?
¿Está en la iglesia? ¿Dónde está el centro de todo este programa divino? En Cristo. En Cristo está todo el centro del programa divino, ¿cierto? En Cristo. Bueno, y vimos después el uso de la palabra siglo, ¿cierto? Que habla del mundo o del universo, pero por el paso del tiempo, ¿cierto? De una manera temporal. El carácter del siglo, el curso de este presente siglo, el fin del presente siglo. Todo eso vimos en estas 2 semanas. Ahora vamos a responder, con la gracia del Señor, la segunda interrogante, ¿cierto? ¿Qué hay más allá de esta vida? El hombre se pregunta esto. Vamos a hablar del número 2 romano, la muerte física. Muerte física. Ahí usted tiene su imagen, ¿cierto? Por ahí de partir. La muerte física. Entonces, siguiendo con el ánimo de responder las interrogantes de los hombres, y obviamente porque como iglesia, ¿cierto?, queremos crecer en cuanto a esta doctrina, en cuanto al conocimiento del Señor, la palabra nos manda sobre eso, vamos a estudiar acerca y vamos a tratar de responder esta pregunta acerca de la muerte. Ahora, yo te quiero preguntar, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Qué hay más allá de esta vida? ¿Qué me puedes decir? Si alguien le dice, se encuentra con una persona que es atea, le dice, no hay nada más allá de esta vida. Si se encuentra con una persona que tiene otra creencia y le dice, más allá de esta vida, la verdad que nos vamos a extinguir, vamos a ser aniquilados. ¿Cómo responde? ¿Qué dice? Hermana Yarna, por favor. Ya, muy bien, la Biblia dice que Dios está preparando una morada para nosotros. Muy bien, ya. ¿Qué más puede responder? Que hay un juicio entonces después de la muerte, ¿cierto? Para todos los hombres, en Hebreos 9:27. ¿Qué más puede responder? Yo no creo que no hay nada más allá después de la vida. No, yo creo que sí, todos vamos a ir al mismo lugar. Porque somos tan buenos. ¿Qué vas a responder? Vamos a resucitar ya. ¿Ya? ¿Qué puede responder? Este lado de la mitad para atrás está desbalanceado. ¿Qué más podemos responder? ¿Ah? Ya, si no conversen entre ustedes, díganlo fuerte. Yo creo esto. Empiezan, ¿estará bien o no? ¿Nadie más responde? O sea, no los mandaron a todos a ningún lugar, no hay ninguna esperanza, no hay nada. Lo dejaron a todos en punto suspensivo. En el limbo lo dejaron. En el limbo, claro. Ya. Vamos a sacudirle, sacuden aquí. Pensamientos, vengan a mí. Despierten. ¿No? Bueno, Pablo tiene ganas de decir algo, pero dice, ¿para qué voy a decir yo algo? ¿Qué va a decir? El cuerpo muere, pero el espíritu no, ya. ¿Nada más? Ya, estamos bien, vamos a aprender entonces, para ver qué podemos decir acerca de esto, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Dirá algo la Biblia sobre la muerte? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Qué hay más allá de esta vida? Siempre teniendo presente que la Biblia nos da la suficiente información para la fe cristiana. La Biblia nunca fue propuesta meramente para la curiosidad, ¿ya? Dios enseña, como hemos dicho siempre, a seres finitos, a caminar por la fe en el infinito inexplicable, ¿cierto? Tenemos que entender que la muerte, letra A, no es cesación de la existencia. La muerte no es cesación de la existencia. Hermana, me está preguntando, me está afirmando. ¿Afirmando? No, si las notas lo dicen. No leyó las notas. No. La muerte, muchos dicen que la muerte es el término de nuestra existencia, ¿se entiende?
Muchos dicen que la muerte es el término de nuestra existencia. Hay muchos que creen que la muerte es la aniquilación del ser completo. Espíritu, alma y cuerpo son aniquilados, dejan de existir, se acabó todo para esa persona. Los testigos de Jehová, ¿cierto?, enseñan que los que no se salvan no van a un lugar de castigo eterno, sino que cesan de existir. Evento que ellos llaman como la aniquilación del alma. Los mormones dicen que no todos sufrirán eternamente. Herejías como estas y otras más han aparecido a lo largo de la historia contradiciendo lo que las Escrituras enseñan acerca de la muerte. La Biblia, y vamos a ver hoy día, nunca ha señalado que simplemente dejamos de existir y nos extinguimos, así como que nos disolvemos. ¿Ah? Han visto mucho las películas de Marvel, ¿cierto? ¿Ah? No, no dice eso la Biblia. Mire, hace miles de años atrás, les voy a contar un cuento. Había una vez un hombre llamado Job. Y hace miles de años atrás, él se hizo esta pregunta y dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job capítulo 14, verso 14. Job hace miles de años atrás, no sé cuántos eran, 6.000 años atrás, no sé, 5.000 y algo años atrás. Job se preguntaba, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y esa pregunta desde 5.000, 4.000 años atrás ha estado hasta el día de hoy, ¿cierto? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, se va a reencarnar. A algunos la reencarnación les salió mala. No se reencarnaron bien. No, en un animal, en un gato, en un mono, no sé. ¿Volverá a vivir? Hay muchas creencias, ¿cierto?, sobre esto. Hoy en día todavía sigue siendo una pregunta universal, una pregunta de cuestionamiento, una pregunta, ¿cierto?, de curiosidad. ¿Volverá a vivir el hombre? ¿Volveremos a vivir? ¿Y dónde viviremos? ¿Y cómo viviremos? Se pregunta, ¿cierto? Es un tema de constante interés. Nosotros predicamos el Evangelio porque hablamos, ¿cierto?, de que hay vida después de esta vida física, ¿cierto? Predicamos el Evangelio porque queremos que muchos salgan de la condenación eterna a la cual están destinados, ¿cierto?, por no creer en el Señor Jesucristo. Y por eso predicamos, porque hay una vida después de esta, una vida eterna en los cielos o una vida eterna, ¿cierto?, en el infierno. Y vamos a hablar sobre eso. Hermanos, cuando hablamos de la muerte, ¿cierto?, nos resulta difícil. Ayer hablábamos en un evento en que estábamos acerca de los sueños y de aquellos que han partido también y cuando hemos soñado de ellos y nos pusimos sensibles, ¿cierto? Porque empezamos a recordar. Es un tema complejo cuando hablamos de los que han partido y soñamos con ellos porque están ahí en nuestro corazón, nuestro subconsciente. Hablamos de la muerte y es terrible. Sepultarlos, ¿cierto?, es doloroso, ¿cierto?, no nos parece correcto, queremos que tengan vida y en verdad no lo es, porque Dios no nos creó en principio, ¿cierto?, para morir, nos creó, ¿cierto?, para vivir y tener comunión con Él. Por eso es que la muerte nos parece también tan doloroso, tan difícil de enfrentar. Nos fuimos creados en principio, ¿cierto?, de esa manera. ¿Cuándo entró la muerte? Pregunta de quinto básico. Cuando el pecado entró en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Por Adán. Bueno, trajo la muerte, trajo la tumba, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Separación con Dios. Y vamos a hablar también sobre eso. Hermanos, si el Señor tarda, ¿cierto?, en su venida, si el Señor tarda en venir, todos los que estamos escuchando aquí, aún quien está hablando, vamos a morir. Siempre digo, hay una cosa que es segura en esta vida, la muerte. No sé si tendré casa, no sé si me voy a casar, no sé si voy a tener hijos, no sé si voy a poder estudiar, no sé si voy a poder trabajar, no sé muchas cosas, pero algo sí sabemos siempre, que vamos a morir, ¿cierto? Y es trágico, ¿cierto? Pero la Biblia dice eso, que la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12, ¿cierto? La muerte es una experiencia universal. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que hacer frente a un juicio común para todos. La muerte física y espiritual, pues hemos
heredado una naturaleza pecaminosa de Adán. Romanos 5:12, puede seguir leyendo ese versículo. Hermanos, las cosas en este mundo, ¿cierto? Y usted empieza a leer los salmos, empieza a leer los proverbios, cuando entró el pecado, cuando entró la maldad, cuando entró la muerte, siempre se reclama, ¿cierto?, que no es justo, no es justo. Las cosas en este mundo no son justas. Vemos los salmos, vemos los proverbios, y el rico siempre oprime al pobre. No nos parece justo, ¿cierto? El malvado prospera, no nos parece justo. El malvado siempre está por encima de los que son rectos. La justicia humana demanda juicios justos, ¿cierto?, sobre todas estas personas, aún en una vida después de la muerte. Vivimos en un mundo cambiante, ¿cierto? Este mundo ha cambiado. Hace 20 años no sigue siendo el mismo Chile, ¿cierto?, de estos 20 años después. Aunque todo esto es cierto, la mente inquieta del hombre todavía se pregunta, ¿y si el hombre muere, volverá a vivir? Sigue siendo la misma pregunta, a pesar de que todo cambia, ha cambiado hace miles de años con Job, hasta el día de hoy muchas cosas han cambiado, ¿cierto? Y otras cosas siguen siendo igual, como hablamos de la justicia en este mundo, la mala justicia que hay, ¿cierto? Pero hay algo que no cambia, el sentido de esta vida, de la muerte y la vida, no ha cambiado. Seguimos preguntándonos, la gente se pregunta. Cuando vamos a evangelizar, le decimos, ¿usted sabe dónde va si muere? ¿Cierto? Y algunos que son más radicales dicen, usted va a ir al infierno. Algunos que son así. No quiero mirar a nadie, no. Ya hemos enseñado ya, hay un taller evangelístico, le ha enseñado, después a las 12 de la mañana sigue la clase. Hermanos, sigue esta pregunta a pesar de los constantes cambios, injusticias de la vida. El hombre siempre tiene esta interrogante, ¿qué va a pasar más allá? ¿Pasa algo? ¿O se cierra que no pase nada? Y esa ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede conjugar esta palabra? Que se cierra, ¿cierto? Ese ostracismo, podríamos decir, creo que responde también a un corazón triste, a un corazón amargado, el no querer ver más allá, o un destino, ¿cierto?, para mi vida, el no querer pensar más allá. También responde a un corazón que también muchas veces está dañado y que simplemente quiere que esto acabe, esta vida, esta estancia terrenal acabe y no haya nada más, ¿cierto? Hay como una creencia universal en la vida después de la muerte. Si vamos a las partes más remotas de África, donde posiblemente Cristo nunca ha sido anunciado, podemos encontrar personas que aún creen en la vida después de la muerte, ¿cierto? Sabemos de costumbres paganas terribles, hombres que quemaban niños, hombres que quemaban a sus esposas, o también estos que echaban alimentos, ¿cierto?, en las tumbas, en los sepulcros, echaban sus alimentos para llegar, ¿cierto?, después a ese viaje al más allá, ¿cierto?, con cosas que poder entregar y encontrarse después en el más allá, ¿cierto? Algunos, los egipcios creo que echaban oro también, cosas así, ¿cierto? Todo para sus dioses y la vida que hay más allá. Entonces, ellos creían esto, el hombre siempre ha creído esto, ¿ves? ¿Se fija? Estamos sembrando una base hasta este momento. El corazón del hombre y sus instintos interiores, internos, se muestran como prueba suficiente de que hay otra vida después de esta vida física y terrenal. Tanto psicólogos como filósofos, ¿cierto?, sostienen que debe haber una vida después de la muerte. El hombre siempre se ha preguntado sobre este asunto. Ahora hemos hablado harto del hombre, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre este asunto? Dios responde en las Escrituras con un rotundo sí. Sí hay algo después de esta vida terrenal. Sí hay algo después de esta vida física. Sí, el hombre volverá a vivir. Dios responde con un rotundo sí. Vamos a verlo en la Biblia. Lo dijo Jesús y también los escritores de la Biblia. Juan 11, 23 al 26. Ya conocemos un poco de Corintios 15, ¿cierto? No vamos a leer Corintios 15 porque es casi todo el capítulo. Pero leamos Isaías 26, 19, Daniel 12, verso 2, Daniel 12, verso 2, Juan 11, 23 y 26. ¿Quién lo tiene? ¿Hermano Juanita?
¿No? ¿Sí? Esperemos un poquito que llegue el micrófono. Juan 11, verso 23 al 26. ¿Qué es esto? Bien, muy bien. Isaías 26, 19. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la muerte, la resurrección? Hermana María, no se vaya tan lejos, hermano David. Venga ahí. Venga. Isaías 26, 19. ¿Está ahí o no? Amén. ¿Qué dice al principio? Sus muertos vivirán. ¿Qué más? Me perdí un poco, me distraje. Eso, gracias. Daniel 12, verso 2. Hermano Jimmy. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos que la Biblia, y hay muchos más versículos que vamos a ver ahora, ¿cierto?, nos habla y nos responde con un rotundo sí. Hay vida después de esta vida física y terrenal. Hay vida, amén, ¿se entiende? Ahora la Biblia nos muestra que hay dos grandes reservas hechas. Hay dos grandes reservas. Esto como cuando usted reserva un lugar, ¿cierto? Un hotel, un viaje para algún lugar, una cabaña, ¿cierto? Acá en la Biblia nos muestra que hay dos reservaciones. Una reservación para los cristianos, amén. ¿Cuántos estamos ahí? Están despiertos, bien. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Es importante el verso 3 y 4, pero vamos a leer de primera el verso 4. Dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Dónde está reservada? En los cielos, para vosotros. Nuestra salvación, hermano mío, según el contexto de primera de Pedro, leamos lo mejor, ¿cierto? A ver, el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. Hermanos, nuestra salvación se fundamenta en la misericordia de Dios, su acto de compasión hacia nosotros, a pesar de nuestra condición de pecadores, ¿cierto?, de pecado. Dice que Él nos hizo renacer, nacer de nuevo. Dios ha dado a los creyentes una nueva vida espiritual. Amén, tenemos nueva vida. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Tenemos vida nueva en Cristo, ¿cierto? Amén. Ay, sí, vamos despertando. Él nos hizo entonces renacer. Esa nueva vida espiritual nos ofrece la posibilidad de vivir en una dimensión totalmente diferente a la de nuestro nacimiento físico, ¿cierto? Nos permite optar y llegar a tener un nuevo destino al cual yo tenía simplemente por mi nacimiento físico. Amén. Tenemos una esperanza viva. Nuevamente la palabra esperanza, ¿cierto? Y nuevamente no como un deseo,
no como un deseo, sino como una convicción, una confianza plena que no acaba en esta vida. Mi convicción, mi esperanza de que yo tengo una morada en los cielos es algo seguro, es algo firme, no simplemente yo deseo tener un lugar allá en el cielo, ganarme el cielo. Yo tengo la convicción, nuevamente indica eso la palabra esperanza. Tenemos una herencia, es una realidad presente y a la vez futura. Dios dice que está reservada, ¿cierto? Apartada en el cielo, una herencia maravillosa que nos está esperando. ¿Amén? Eso es, ya hice la reservación, ya tengo la reservación lista. Hermanos, esto es sustentado ¿por qué? ¿Qué dice 1 Pedro 1:3? ¿Por qué está sustentado todo esto? ¿Por tus méritos? ¿Porque pagaste más? ¿Porque cuando vayas a la tumba encargaste que te colocaran todas tus joyas de oro? ¿Por qué está sustentado esto? ¿Por qué está sostenido esto? ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. ¿Y por qué? Por su resurrección. Porque Él es el que está muerto, va a vivir en Él. Él es la resurrección. Y dice 1 Pedro 1:3, ¿cierto? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin la resurrección de Jesucristo, los que durmieron en Cristo, los muertos, perecieron, fueron destruidos, se aniquilaron, se hicieron nada, como creen algunos. Sin la resurrección de Cristo, ¿cierto? Podemos llegar a decir eso, pero sabemos que la Biblia no dice eso. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice lo contrario. Si creemos lo que muchos creen, ¿por qué murió Cristo entonces? ¿Para qué resucitó Cristo? La Biblia dice en Corintios 15, versos 17 y 18, que vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. No tiene sentido. No resulta en nada la resurrección de Cristo. No sirve de nada. Miren las cosas que estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo de corazón, estoy diciendo lo que creen algunos en lo que resulta su convicción. Porque el mismo Pablo en 1 Corintios 15 lo dice. Si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana. No tiene sentido, no funciona, no ofrece perdón. Tampoco y mucho menos ofrece una vida futura. O sea, todo fue palabrería lo que Cristo predicó en la tierra. Lea 1 Corintios 15, versos 17 y 18. Eso lo dice Pablo. Hermanos, el mismo Pablo en Filipenses 1:23. ¿Qué nos dice en Filipenses 1:23? Conocemos el contexto, ¿cierto? Pero quiero decirlo bien. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿cierto? El apóstol Pablo usó la palabra partir. ¿Qué está describiendo ahí? Su muerte. Su muerte. Él quiere morir para estar con Cristo, porque sabe que al morir va a estar con Cristo, lo cual dice es muchísimo mejor. En algún momento él dice que esta palabra significa que va a cesar de existir. Ayúdenme con la comprensión de lectura porque tal vez no la tengo bien. Dice este versículo que tengo deseo de morir para dejar de existir. ¿Indica eso el versículo? No, ¿cierto? Entonces, partir significa partir. ¿Cierto? ¿Significaba eso partir a la tumba con Cristo? No, porque Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó. Por eso Él dice que quiere partir a la presencia donde está Cristo, porque Él ascendió a los cielos, a la presencia de Dios. Ahí quería partir, no a la tumba, ¿cierto? Y dejar de existir.
Segunda de Corintios 5:8 expone aún más claro el sentido del partir, es decir, al decir, pero confiamos. ¿Y qué dice Pablo? El buen Pablo, ¿cierto? No el que está ahí sentado atrás. Lo mismo dicen cuando hablan de Samuel. ¿Ah? ¿Qué dice Pablo? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Clarito, ¿no, hermana Marta? ¿Cierto que sí? ¿Cómo está? ¿Bien? Qué bueno. ¿Está clarito, cierto? Pablo, claro, dice, quiero estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. ¿La palabra presente significa? No, presente, lo voy a explicarla de una mayor profundidad. Pero significa presente, ¿cierto? Presente, cuando habla de esta palabra, está hablando de estar en el hogar con. Estar en el hogar con. La muerte de un cristiano, por lo tanto, es presentada en la figura en que se presenta, según el idioma, ¿cierto? Y el contexto, como un barco que levanta anclas y navega con rumbo al hogar. En otras palabras, la muerte del cristiano significa ir al hogar. ¿Se acuerdan de esa ilustración cuando le dice a ese pastor, ¿cierto? Has llegado a casa, ¿cierto? ¿Acuerdan algunos? ¿La han escuchado? ¿Cómo era que llegaba de un viaje, era un misionero que toda su vida había estado afuera, ¿cierto? Y llegaba con un grupo, ¿cierto? De música. Sí, con su esposa, pero también venía en el avión un grupo y todos esperaban al grupo musical y todos gritaban y a él nadie lo esperaba, ¿cierto? Pero el Señor puso en su corazón y le dijo, hijo, todavía no has llegado a casa. La muerte del cristiano, del creyente, significa ir al hogar, partir, presentarme delante de Cristo. Entonces Pablo en ningún momento veía la muerte como el momento final de su vida. Dejó de existir, sacaba su existencia. No vemos eso en la Biblia, sino como el momento de pasar de un hogar a otro. ¿Te fijas? Entonces, vemos que hay una reservación para los creyentes. Pero también hay una reservación para los impíos, para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Dice 2 de Pedro 2:9, en el contexto que habla de Lot, ¿cierto? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Qué dice ahí? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay un juicio reservado después de esta vida para aquellos que no depositan su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Y viven y se revuelcan, ¿cierto?, en la inmundicia de su pecado sin arrepentirse de aquello. Hay un juicio después de esta vida física y terrenal. Sabemos también lo que dice Hebreos 9. Hermanos, la muerte, entonces, la muerte no es aniquilación. No lo vemos en la Biblia. No es aniquilación de nuestra existencia. La Biblia siempre que se refiere a este asunto, habla de una vida después de esta muerte física. El punto es la dirección que va a tomar mi vida. ¿Voy a ir a la reservación de los justos o a la de los impíos? ¿Dónde va, en qué camino va a ir mi existencia, ¿cierto? ¿Hacia dónde va a estar cuando Cristo juzgue? Hermano, la Biblia dice que el creyente no debe tener miedo a la muerte. No debe tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque su esperanza es Cristo. Y su morada está en el cielo. Muchas personas, ¿cierto?, temen a la muerte. Muchas personas temen a la muerte y a la partida de sus seres queridos, ¿cierto? Pero la Biblia dice, miren lo que dice Mateo 10:28, y este versículo es clave. Vayan a Mateo 10:28.
Desde el día en que entendí, hace bastante tiempo, este versículo, entendí que la muerte nunca ha sido aniquilación. Yo le voy a explicar pronto. Mateo 10:28, ¿está ahí? Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Lo leyó? Hay que temer a quien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Están diciendo que no temas a Satanás, ten temor de Dios, ese temor reverente. Ahora, dice que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese versículo es crucial, debemos tener temor de Dios. Ahora entendamos bien el contexto, porque si no lo entendemos bien vamos a usar mal este versículo. Lo vamos a explicar mal y va a pasar la persona, pero mira ahí lo que dice. Ahí dice destruir. Ahí dice destruir. Ve que ahí hay aniquilación. Yo le voy a explicar. ¿Por qué yo estoy seguro de que la muerte no es aniquilación? Le voy a explicar. Por este versículo, aunque ahí diga destruir, ¿ya? La palabra destruir en su idioma original, yo sé que no todos se van a acordar, pero bueno, es apolumi, no indica aniquilación. No indica aniquilación. ¿Qué indica esta palabra destruir? Indica deterioro. ¿Ya? ¿Lo grabó? ¿Lo escribió? Después se le va a olvidar. Mateo 10:28, coloquen una nota ahí al lado de su Biblia. Indica deterioro. La idea que comunica no es la extinción, sino la ruina. La ruina, pero no del ser, sino del bienestar. ¿Me entiendes? Del bienestar de la persona. ¿Y sabe cómo queda claro? Aunque suene extraño, lea el capítulo 9, verso 17 de Mateo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 9:17? ¿Ya lo leyeron para ustedes? Ya. Es que ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de la rotura, se rompen los odres viejos, ¿cierto? Y el vino se derrama, se pierde, ¿cierto? Y también se pierde el vino y se pierden los odres. Entonces, cuando habla de la ruptura y de que se pierden, usa la misma palabra apolumi. Es la misma palabra que usa en el capítulo 10, verso 28, cuando habla de destruir el alma y el cuerpo. Se rompen, se deterioran. Eso está hablando, el bienestar, ¿cierto?, de la persona. Y eso es lo que va a pasar en el infierno con aquellos que no creen. Por toda la eternidad. Serán atormentados, pero estarán ahí toda la eternidad. Eso es lo que va a pasar con aquel que rechaza a Jesucristo como su Salvador. Entonces, el mismo contexto nos muestra que no está hablando de aniquilación, sino de deterioro, de malgastar algo, de romperse algo, de dañarse algo, de sufrimiento, de todo lo que quiera decir, pero no aniquilación. ¿Me entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, si no, pueden ver después el video. Otra cosa que la muerte no es. ¿Qué no es la muerte? Letra B, no es el sueño del alma. No es el sueño del alma. ¿Hace cuánto hablábamos de esto, hermano Cristian? ¿Hace un par de meses? Del sueño del alma. Pero sí, la Biblia entonces dice, ¿por qué la Biblia dice que algunos duermen? Pero si leímos Corintios 15, pastor, y dice que algunos durmieron en Cristo. Leímos Corintios 11:30, cuando habla de aquellos que toman la cena indignamente, y dice que algunos duermen, muchos duermen. Están durmiendo, pastor. Pablo dice a los de Tesalónicas en primera de Tesalonicenses 4:13, que no quiere que ignoren acerca de los que duermen. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Durmieron, despertaron. Isaías 26:19 dice, despertad y cantad, moradores del polvo. La Biblia dice que la muerte es dormir. Eso es porque tenemos la vista muy corta.
La palabra dormir en las Escrituras concerniente a los muertos en Cristo significa descanso. Descanso. No significa un estado de inconsciencia. Descanso. El cuerpo puede morir, pero el alma y el espíritu van al Señor cuando muere. Cuando, ¿cierto? El cuerpo muere. Cuando dice duermen, por ejemplo en Daniel, se ocupa en un sentido de eufemismo, ¿cierto? Para hablar de la muerte. También en los siguientes contextos de Pablo, de Corintios, ¿cierto? De Tesalonicenses, perdón, está hablando en el sentido metafórico, alegórico, ¿ya? Según el contexto tenemos que entender eso. De la misma forma cuando dice despertad, porque se quedan con la palabra dormir, pero ¿cómo me explica despertar? Está hablando claramente de la resurrección. Claramente en el contexto de Daniel, en el contexto de Isaías, está hablando de la resurrección. Entonces uno no puede ser, uno sí y el otro no funciona. ¿Ah? El uno no es muerte, sino que es un estado de inconsciencia, y el otro sí es vida, es resurrección, es conciencia. No es lo uno sin lo otro. Es en el sentido de alegórico, ¿cierto? Metafórico. Dormir es muerte, despertar es resurrección. En la resurrección el cuerpo será levantado, no el alma y el espíritu. El cuerpo es levantado. La Escritura claramente establece que el alma está ausente del cuerpo y presente al Señor. Leímos recién 2 Corintios 5, verso 8. Y que el alma y el espíritu están completamente despiertos y conscientes a lo que les rodea. Por ejemplo, si leemos, y lo podemos ver claramente en Apocalipsis 6, versos 9 y 10, claramente vemos almas conscientes, presentes al Señor. ¿Qué dice? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué dice? Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Vemos a las personas, estas almas, en un estado de inconsciencia? No, ¿cierto? Muy claritos, razonando, ¿cierto? Viendo lo que pasa alrededor. Presentes al Señor, razonando delante de Dios. No vemos almas inconscientes, ¿cierto? Dormidas. Recordemos que Job se preguntaba, en Job 14, verso 14, se preguntaba, ¿cierto? ¿Qué se preguntaba? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Se preguntaba, y ¿sabe? Job también contestó esta pregunta y la respondió porque esta fue su convicción. Mire, vayamos a Job 19. Mire que en el 14 se preguntaba una cosa, en el 19, versos 26 y 27, responde claramente a su interrogante. ¿Llegó ahí? Mire lo que dice. Y después de deshecha esa mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, esa era la esperanza de Job después de su vida que estaba viviendo, ¿cierto?, en el presente, de dolor, de sufrimiento. Esa era su esperanza, estar con su Señor presente. Sus ojos lo verán y será su consuelo. Y buscaba también, ¿cierto?, a ese Redentor. A ese Redentor dice: yo sé que mi Redentor vive, hablando y anunciando proféticamente la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir significa que Pablo tenía perfecta comunión con Cristo viviente, con el Cristo viviente, no un Cristo muerto. Dijo: para mí el vivir es Cristo. Si la muerte fuese el fin, ¿por qué razón diría que la muerte es ganancia?
¿cierto? No tiene sentido. ¿Qué voy a ganar? Su confianza era que su cuerpo iba a quedar en la tierra, ¿cierto? Pero su espíritu y alma estarían con el Señor. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Eclesiastés 12, verso 7 dice, y el polvo, hablando del cuerpo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí destaque Eclesiastés 12, 7. El deseo de Pablo en la vida era glorificar al Señor Jesucristo. Si vivía, podría seguir trabajando para el Señor. Si se enfrentaba a la ejecución, dejaría esta vida y estaría con Cristo. Esa era su convicción. No era un simple deseo, si pudiese pasar o no. Era su convicción. Él deseaba y estaba seguro de estar con su Salvador. Pero si permanecía en la tierra, podía seguir ministrando a otros, ¿cierto? Esa era las dos aguas en que se encontraba Pablo, ¿cierto? Sabía que era bueno estar en la tierra para ministrar a otros, pero también sabía que era muchísimo mejor estar con el Señor. Dice, no sé qué desear, ¿cierto? Parafraseando un poco. Hay quienes creen en el sueño del alma, es decir, que cuando una persona muere, su cuerpo y su alma duermen en la tumba, esperando la resurrección. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué querría Pablo vivir para ministrar el mayor tiempo posible en lugar de dormir en una tumba? Dejar de sufrir, ¿cierto? Y si fuera cierto que el cuerpo y el alma nunca se separan, sería imposible alguna vez estar ausente del cuerpo y presente al Señor. O sea, 2 Corintios 5:8 no sirve. Hay que sacarlo de la Biblia. Es una herejía. Todo eso es palabra fuerte. Concluimos entonces que los creyentes que mueren, de hecho, ausentes de sus cuerpos físicos y presentes con el Señor en una dicha consciente, esperando ese gran día de la resurrección. ¿Ya? Y recuerde siempre eso, hermano mío. Eso nos lleva a que la muerte significa separación. Eso nos lleva a eso. Recordemos incluso por qué la muerte, el cuerpo queda. Recuerde que el cuerpo siempre ha ido cambiando. Incluso tendremos un cuerpo glorificado. Cuando sea la resurrección, tendremos un cuerpo glorificado, pero el espíritu y alma serán el mismo. Entonces, la muerte, ¿qué significa? Separación. Entonces no es cesar de existir, no es un sueño, ¿cierto? Dormir inconscientemente, ¿cierto? No es eso. La muerte en la Biblia es separación. Siempre, y uno cuando lo lee va a darse cuenta de que significa estar separados. Muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Muerte segunda es la eterna, completa y final separación de Dios. ¿Ok? Apocalipsis 21:8. Vida significa unión, Juan 3:16. Vida significa unión. Muerte significa separación, Romanos 8:35 al 39. Leamos eso. Romanos 8:35 al 39. ¿Cierto? Separación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Dice dormir, dice aniquilar, nos podrá aniquilar de la presencia de Dios. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice allá atrás? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, tenemos que entender que el yo, ese ego, vive en una casa de carne, en un cuerpo, ¿cierto? De carne y hueso. No soy un cuerpo que tiene alma y espíritu, sino un alma y espíritu que tienen
cuerpo. Y ese cuerpo puede sufrir varios cambios, como les decía recién. Aún seremos glorificados. Sufriremos cambios en nuestro cuerpo. Pero nuestro yo nunca cambia. En realidad las personas, una vez hablaba sobre esto, ¿cierto? También, no me acuerdo en qué tema fue, pero les mencionaba. En realidad no nos pueden ver, no pueden ver el yo, la esencia mía, lo que está adentro, ¿cierto? El ego, podríamos decirlo también. Sino que simplemente ven la casa, la tienda, ¿cierto? El tabernáculo, como algunos también lo señalan, en la cual mora. La muerte es la partida desde esa casa, desde esa tienda a la otra casa, ¿cierto? Al hogar final. Muchos textos podemos leer ahí, 2 de Pedro 1, 13 y 14, Filipenses 1, 21 al 24, Gálatas 2, 20, 2 de Corintios 5, 6 y 7, Job 19, 26, lo leíamos recién, Lucas 16, 26, 2 de Timoteo 4, verso 6, 2 de Corintios 12, 2. Hermanos, los hombres han estado sepultando cuerpos por más de 6.000 años, solo cuerpos, no personas. Tanto Pedro como Pablo nos muestran que consideraban sus cuerpos como una tienda, como un tabernáculo, una residencia temporal. 2 de Corintios 5.1, mire. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y Pedro habla de lo mismo. La muerte entonces significa simplemente yo he partido, yo estoy separado de mi cuerpo. La Biblia presenta la muerte como una separación. La muerte física, como les dije, es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. La muerte es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Todo el mundo está sujeto a la muerte porque todos han pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Génesis 2:17 el Señor advirtió a Adán que el castigo por la desobediencia sería la muerte. Le dijo, ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció, él experimentó la muerte espiritual inmediata, que provocó que se escondiera. ¿De quién se escondió? De la presencia de Jehová, ¿cierto? Jehová Dios dice que se escondió entre los árboles del huerto, Génesis 3:8. Más tarde Adán experimentó la muerte física, Génesis 5, verso 5. En la cruz, Jesús también experimentó la muerte física, Mateo 27:50. La diferencia es que Adán murió porque era un pecador y Jesús, que nunca había pecado, eligió morir como un sustituto por los pecadores. Hebreos 2, verso 9. Usted puede leer eso en casa ya. Jesús entonces demostró, ¿cierto? Incluso al resucitar, al morir y resucitar, demostró poder sobre la muerte y el pecado. Hebreos 2, verso 14. Cuando, ¿cierto?, se levantó al tercer día. Mateo 28, Apocalipsis 1, verso 18. Por causa de Cristo, la muerte es un enemigo derrotado. Amén. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. Oseas 13, verso 14. Cristo derrotó la muerte no tiene poder sobre la humanidad. Para los inconversos, la muerte pone fin a la posibilidad de aceptar la misericordiosa oferta de Dios para la salvación. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Para los salvos, la muerte nos lleva a estar en la presencia de Cristo. 2 de Corintios 5, 8. Pablo lo dijo. Filipenses 1, 23. Hermano, tan real es la promesa de esta muerte y la resurrección de los creyentes, que la muerte física es llamada un dormir, de forma metafórica. Esperamos ese momento cuando ya no habrá más muerte.
Apocalipsis 21, verso 4. Y de eso vamos a hablar las siguientes semanas. Amén. Entonces, ¿qué es la muerte? Separación. ¿Qué no es? Aniquilación. ¿Y qué más? Dormir en un estado de inconsciencia. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por instruirnos, por edificar nuestras vidas, Señor. Y aún te exaltamos y glorificamos por la obra de Cristo, nuestro Salvador, quien ha preparado morada para nosotros, una estancia segura, una reservación segura. Tenemos la certeza de que los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, un día estaremos en su presencia. Gracias, Señor, por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos